hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ustedes saben cómo hoy a las 5 tenemos lo que es la confraternidad. Entonces, como tenemos la confraternidad, pues voy a tratar de ser cortito. Y es que realmente el tema del día de hoy que escogí, realmente me gustaría expandirlo mucho más. Pero entonces vamos a ver nada más cortito esto, que se titula el mensaje del día de hoy, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, vea. Entonces, ustedes saben cómo en esta vida del cristiano uno pasa por luchas, tentaciones, pruebas y dificultades de diferente índole, porque aunque seamos cristianos, pues todavía nos encontramos en este cuerpo hecho de ¿qué? Hecho de carne, ¿no? Entonces todavía tenemos esas luchas, pero es lo que uno se da cuenta que no importa qué tan diversas son los problemas o dificultades o tribulaciones o lo que sea, lo que realmente nos fortalece pues es la llenura del Espíritu Santo. Es decir, se puede decir que como común denomina, se puede uno ver que lo que se requiere es tener esa llenura, ¿verdad? Para que no importa qué es lo que pase en nuestras vidas, estemos fuertes. Entonces, por eso el mensaje de hoy es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, eso sí, bien claro que para que entonces que toda persona vea que no solo escucha el Evangelio de Jesús, sino que también cree y obedece el Evangelio del Señor, ha recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, obviamente, vea, una persona que ya ha hecho eso, entonces ya tiene el Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 2, si pueden ir conmigo, a Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Hechos 2, 36 al 38. Que dice ahí el apóstol Pedro, vea, lo confirma, diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice ahí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en varias partes ahí en Hechos, en el libro de Hechos, se llega a mencionar, ¿verdad?, que como eso del Espíritu Santo morando en ellos, ¿verdad?, los que habían obedecido el Evangelio, ¿verdad? Ahora, y esa es realmente, pues, es la manera en que uno pide el Espíritu Santo. Y es que, ¿se acuerdan de la cita que dice Lucas 11:13? Lo que Jesús dijo ahí, Lucas 11:13. Lucas 11:13. Dice ahí, le está diciendo a los que lo están escuchando: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces le hace una pregunta, ¿verdad? Que como si aquí como padres o seres humanos, ¿verdad?, que tenemos tantos errores y somos hasta malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pues mucho más el Padre Celestial, ¿verdad? Pero eso sí, como ya vimos en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro dice de qué manera, ¿no? Arrepintiéndose y bautizándose para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, si pueden ir conmigo a Romanos 8, Romanos capítulo 8, pues está Hechos y luego está Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 8 y 9. Fíjense lo que dice ahí. Romanos 8, 8 y 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. No sé si fijaron cómo se menciona la deidad ahí. ¿Sí se fijan? Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Si es que, ¿qué? Si es que es el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, ¿qué? El Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Entonces ahí se menciona el Espíritu Santo, Dios, ¿verdad?, Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, antes de quererse llenar de su Espíritu, asegúrese de que usted ya pasó a ser morada, ¿verdad?, y templo del Espíritu Santo. Y es cuando esa lucha interna entre el Espíritu y la carne sucede según lo que dice Gálatas capítulo 5. Entonces, si pueden ir conmigo, acuérdense que está Hechos, Romanos, y luego está Corintios, y después está Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne.
Dice, y estos se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que quisieres, ¿verdad? Entonces, y es ahí, ¿verdad?, donde queremos hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, ya que es lo que nos permite, pues, vencer los deseos de la carne. Antes de tener el Espíritu Santo, se puede decir que de esta manera, antes de tener el Espíritu Santo es como la lucha entre mí, ¿verdad? Es decir, el hombre interior que se deleita en la ley de Dios. Acuerdan que eso dice Romanos 7, ¿no? Que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero entonces está la carne, ¿verdad?, donde mora el pecado, como otra vez, como lo ilustra el apóstol Pablo en Romanos 7. Pero esa lucha, tú solo, ¿verdad? Si ya dices, no, pues yo solo lo voy a vencer. Luego, no, pues no se va a poder, porque fíjense que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ahora, están entonces perdiendo el tiempo de tratar de entrenar la carne, ya que la carne no se entrena, la carne se mata. La carne se mata. Hablando de lo que ya mencionamos, fíjense entonces lo que dice Romanos 8. En Romanos 7 es donde dice que cómo está el hombre interior que se deleita en la ley de Dios, pero la carne ve otra cosa, que es lo del pecado. Entonces en Romanos 8, capítulo 7, ya está hablando de la vida, pero ya en el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu, diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice ahí? Ni tampoco pueden, dice, ni tampoco pueden. Ya muchos tratan de vencer la carne, vamos a decir, aquí está la carne, ¿no? Tratan de vencer la carne instruyéndola, enseñándola, castigándola. Pero, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba hablando acerca de ciertas tentaciones? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué debes de hacer si te tienta el ojo? Sácatelo, así dice. Dice, sácatelo, dice. Y dice, si te tienta tu mano derecha, dice, córtala, qué cosa, ¿no? Entonces, ¿entienden hacia dónde voy? Bueno, en Romanos 8, siguiendo ahí, Romanos 8, ahí se ve la solución. Romanos 8, 13 y 14. Romanos 8, 13 y 14. Ahora, acuérdense, ¿verdad?, en el caso de los apóstoles, bueno, de Jesús, y no nada más de Jesús, Juan el Bautista, los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, todos ellos, siempre cuando iban a su audiencia, es decir, a las personas que se tenían que arrepentir, ¿verdad?, y seguir a Dios, les decía, obviamente, el pecado, ¿cómo se dice? El pecado público, por decirlo así, o sea, el pecado obvio. Por ejemplo, muchos, obviamente, los profetas en el Antiguo Testamento, ¿a qué le decían a los israelitas? Que se tenían que arrepentir ¿de qué? De la idolatría, vea. Una y otra vez, vea. De la idolatría, arrepéntanse de la idolatría, vea, o si no, me voy. En el caso de Juan el Bautista, ¿se acuerdan que hasta venía que los soldados y venían otros? ¿Y nosotros qué haremos, vea? No, pues estén contentos con su salario, vea, y no anden ahí oprimiendo a las personas, ¿no? Para sacarles más. El que tiene 2 túnicas, dé a uno al que no la tiene, ¿verdad? Entonces, así, cosas así, ¿verdad?, decían a que se arrepintieran. El caso del mensaje de Juan el Bautista. Y luego ya después vemos a Jesús, ¿no? Que Jesús, vea, dependiendo entonces también con quién les está diciendo, vea. En el caso de los fariseos, pues les decía muchas veces que eran hipócritas, ¿no? Y luego ya les decía, vea, hacen esto y hacen esto, hacen esto y hacen esto. Entonces les indicaba ese pecado obvio que tenían. Digo eso del pecado obvio porque, por ejemplo, en el caso de Pablo, vea, cuando fue a Atenas, ¿cuál era el pecado obvio? Pues era la idolatría. Entonces decía, se tenía que arrepentir de la idolatría, porque Dios ha destinado un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. ¿Verdad? Tienen que, y menciona ahí del arrepentimiento. Curiosamente ahí ni siquiera menciona lo del bautismo, nada más menciona lo del arrepentimiento, porque obviamente ya los que se iban, porque después de eso muchos, ya te oiremos en otra ocasión o qué sé yo, pero hubo quienes sí se acercaron a él, ¿verdad? Y obviamente ya a ellos, que eran los arrepentidos, se iban entonces a buscar, entonces, ¿qué hacer, verdad? Para estar bien con Dios. Entonces aquí en Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14, dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora sí, digan, ¿qué se le hace a la carne? Dice, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Entonces es de hacerlo morir. No, la carne no se puede entrenar, ¿verdad? Porque no quiere ni sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y versículo 14, Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son, ¿qué dice? Guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios.
Entonces se puede decir que pues el secreto de una vida cristiana triunfadora es dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Como yo les decía, ¿no? El otro día, cómo es que es increíble todo lo que hacemos, ¿ya? Por la carne, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿usted anoche durmió? Bueno, no me diga si está desvelado, ¿verdad? Pero que ya se nota si está desvelado. ¿Durmió? ¿Por qué durmió? Pues porque la carne tenía sueño, ¿verdad? Tal vez desayunó hoy. ¿Por qué desayunó? Pues porque tenía hambre, ¿verdad? ¿Se bañó? Pues sí, ¿por qué? Pues porque la carne apestaba, ¿verdad? Y luego hizo esto, se puso talco, ¿verdad? O se puso de todo, ¿verdad? Y luego viene para acá. ¿Cómo viene? Pues en un transporte. ¿Por qué? Pues porque la carne requiere ser transportada, ¿verdad? Para entonces poder estar en otro lugar, ¿verdad? A menos que los que están en Zoom, ¿verdad? Nos están viendo ahí por medio de Zoom. Pero todo es para satisfacer, o sea, cosas de la carne. Y conste que no estoy hablando de cosas malas. Estoy hablando simplemente que en esta vida siempre tenemos que ponerle atención a la carne. Pero entonces donde ya tenemos que no ponerle atención a la carne es cuando ya se le antojan ya los deseos carnales, ya las obras de la carne. Es cuando ahí sí ya no. Entonces por eso aquí, como ya leímos en el versículo 13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y como les decía, eso es muy importante entonces, de tener no nada más el Espíritu Santo como sello de salvación, sino tenerlo como alguien. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, ¿cómo se le llama? Pues es nuestro guiador, es nuestro consolador, ¿verdad? Nos fortalece, nos enseña. Entonces uno puede ver que es bien importante que uno se deje enseñar, porque una cosa es de que el Espíritu Santo siempre lo quiera guiar y otra cosa es que usted se deje guiar, ¿verdad? Es algo muy diferente. Como decíamos en la mañana, que como hasta Esteban le dijo a los israelitas: vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, así como sus padres, así también ustedes. Entonces, hijos del Espíritu Santo queriendo, ¿verdad? Influenciarlos, queriéndolos guiar, y ellos no dejándose, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿verdad? Entonces, cómo aquí, o sea, el secreto de una vida cristiana triunfadora es eso de tratar, eso de sí, dejarse guiar por el Espíritu Santo, o en otras palabras que estamos diciendo, llenarse del Espíritu Santo, para que de manera natural, sin pretensiones, se manifieste el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué cosa, no? Que se manifieste hasta en su cuerpo, hasta el fruto del Espíritu Santo se manifieste en su carne, imagínense, hasta en su carne, ¿verdad? Entonces, esto de carne me refiero diciendo, pues, nuestro cuerpo. Entonces, imagínense, vea, en vez de que su carne lo domine a usted, el Espíritu Santo va a dominar su carne, ¿verdad? Matando sus deseos y manifestando los deseos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿quieren ustedes ver? Es una pregunta. ¿Quieren ustedes ver el contraste entre aquel que todavía se deja dominar por la carne y aquel que se deja dominar por el Espíritu Santo? ¿Quieren ver el contraste? Sí, sí. Entonces en Gálatas capítulo 5 lo podemos ver. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 25. Y aquí podemos ver entonces la gran tarea que tenemos. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 25. Ahora, no quiero que, ¿cómo se llama? No quiero que vean esta lista y digan: sí, como fulanito, sí, como manganita, sí, como qué, ¿verdad? ¿Oíste? ¿Oíste? Y así, porque vamos a hablar cosas feas, ¿no? Entonces, sino que ustedes vean esta versita como un espejo, vean. O sea, y pónganse ustedes en esas circunstancias en las cuales tal vez usted ha hecho esto, lamentablemente. Es la primera parte de aquí del pasaje. Gálatas 5, 19 al 25 dice: y manifiestas son, ¿qué dice? Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y no acabamos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y, ¿qué dice? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán
el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Bien importante, hermanos. No heredarán el reino de Dios. Dice el versículo 22, eso es lo que sí queremos, ya con la llenura del Espíritu Santo, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. O sea, es algo muy importante que uno lo puede ver. Haz de cuenta que la ley, imagínense que una ley fuera como una bardita, ¿no? Una bardita de muchos blocks. Pum, 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 la ley, pum, 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 pum. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Por encima de eso, por encima de eso. Entonces imagínense cuando somos guiados por el Espíritu Santo, imagínense que no existieran leyes, que no existieran mandamientos. Me refiero en el sentido de que uno esté enfocado, bueno, aquí dice que no, aquí esto, aquí aquello. Sino ahora ya imagínese que usted lo que va a hacer es pues según lo que le guíe el Espíritu Santo. Y usted se va a dar cuenta que, wow, el Espíritu Santo lo va a sorprender porque va a pensar más allá, o sea, más grande. Más. ¿Se acuerdan que el otro día les decía cómo hay unas personas que viven, pero como midiendo los mandamientos de Dios? Hasta quita la rayita. Entonces voy a hacer todo lo que se pueda con tal, pero con que no pase la rayita. O sea, ¿cuánto mal o cuántas cosas ya puedo hacer antes de que se llame pecado, ¿no? Y entonces llegan a hacer eso. Dijo, no, acuérdense que nosotros estamos llamados a una vida, ¿qué? A una vida santa, que nos santifiquemos. Entonces, tú estás acá en la rayita y Dios te quiere llevar a un extremo mucho mayor, ¿verdad? Mucho más grande. Entonces, no seamos, ¿cómo se llama? Cristianos de la rayita. ¿Se acuerdan que como hasta Jesús decía, ¿no? Que, pues para ustedes, el andar adulterando es de que pues andan haciendo esto y aquello. Pero yo os digo que si si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró en su corazón, ¿verdad? Para ustedes la rayita es acá y no, para mí, o sea, está acá, ¿verdad? Bien importante ver eso. Acuérdense, o eso de odiar, enojarse, ¿verdad? Para ustedes la rayita es así que yo me enojo y golpeo, qué sé yo, y todo eso. Y él dice que matar. Entonces él dice, pues no matarás, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, ya es homicida. Eso también lo confirma Juan en una de sus cartas. Entonces, vamos a leer entonces Juan 3, versículos 5 al 8. Juan 3, 5 al 8. Y antes de eso, se me olvidó, creo que llegué a leer hasta mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero dice después, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, dice, han crucificado. Ese no dice, lo han entrenado, sino crucificado, o sea, darle muerte. Recibimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces después en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, esto lo quiero mencionar otra vez por lo que ya vimos en Romanos 8, que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces fíjense que también en Juan lo menciona, Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 8. El versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Y luego qué dice ahí? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, para que diga eso, ¿es importante o no? Porque ya antes nos había dicho que si no has nacido del Espíritu, ¿qué? No puedes ver y no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿era importante entender esto o no? El versículo 8. Pues sí, porque está diciendo una ilustración y dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, si se fijan, no nada más se trata de tener al Espíritu Santo como sello de salvación, sino también dejarlo que actúe en mi vida. ¿Qué cosa lo que actúe en mi vida? Ustedes saben cómo ustedes tienen, cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una identidad. Es decir, usted no es yo y yo no soy
usted. O sea, cada uno está consciente de su ser. Usted es el que mueve sus manos, los mira, experimenta la vida, y la otra persona es otra alma completamente diferente, ¿no? Otro espíritu completamente diferente, ¿no? Y usted está viviendo a través, o sea, en este mundo, ¿verdad?, hecho, ¿verdad?, de moléculas y células y todo eso. Entonces ahora imagínense ya entregarle el control al Espíritu Santo para que Él viva en uno. O como dijo el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Que vivo, vea, lo vivo en la fe del Señor. Entonces imagínense, o sea, llegar a eso. Entonces es algo muy, muy hermoso. Entonces aquí como otra vez el versículo 8, el viento sopla donde quiere, yo he sonido, mas ni sabes de dónde va ni dónde viene. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Es decir, usted no puede ver el Espíritu Santo, pero puede ver los efectos que hace en su vida, los efectos que hace en su vida. Entonces, en primer lugar, ya debes de nacer de nuevo para poder tener el Espíritu Santo. Pero otra vez, como les digo, no lo tengas nada más morando en ti como sello de salvación, ¿no? Sino que llénate de Él. O en otras palabras, déjate guiar por Él. Aún en los momentos y circunstancias más difíciles de tu vida. Pero tal vez usted se preguntará, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues vayamos al pasaje donde se le exhorta al que ya es cristiano, es decir, se le exhorta al que ya tiene el Espíritu Santo a llenarse del Espíritu. ¿Se acuerdan dónde se encuentra eso? Ahí en Efesios 5, en Efesios 5. Acuérdense, aquí se lo está diciendo ya a cristianos. Aquí específicamente está hablándole a los de Éfeso, pero obviamente lo podemos aplicar a todos nosotros. Pero a los que ya son cristianos, a los que ya tienen el Espíritu Santo morando en ellos, les dice que se llenen. Entonces dice Efesios 5, 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice?, son malos. Ahora, ¿los días de hoy son malos o no? Sí, también cuánta cosa no se ve. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice ahí? Sed llenos del Espíritu. Dice, sed llenos. Entonces, obviamente, la pregunta que uno diría es, ¿cómo, vea? ¿Cómo? Yo sé qué es lo que hace el borracho para andar ebrio, yo sé lo que hace él, pero ¿cómo se hace entonces para que sea uno lleno del Espíritu? Entonces, no se fijan entonces la comparación que está haciendo, o la ilustración. En el caso del que se emborracha, está bajo, ¿qué? Bajo los efectos del alcohol. Es decir, ya después lo que anda haciendo todo mal y todo eso, es porque ya dejó que lo controlara el vicio. Ya dejó que lo controlara el vicio. Ustedes, hermanos, han visto, es muy triste. Ustedes han visto a alguien que lo controla el vicio. O sea, ¿que acaso no es algo tan triste, es algo tan horrible? Que alguien ya se deje controlar por algún vicio, no por cualquiera, pero un vicio. Wow. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no, en vez de eso, dale el control a quién, al Espíritu Santo, ¿verdad? No te llenes de aquello que te embriaga y luego te anda controlando. Más bien, llénate del Espíritu Santo. En otras palabras, deja que Él que te controle, que sea el Espíritu Santo el que controle tu vida. Ahora imagínense, si eso de ser ebrio, embriagante, o me refiero a cualquier drogas o lo que sea, o sea, wow, uno de los efectos horribles de que puede causar esa persona que entonces se deja manejar por eso, ¿verdad?, por ese vicio. Entonces vean el contraste. No nada más de una persona, o sea, no nada más de eso a una persona que está sobria, sino ahora hagan el contraste, volteenlo, o sea, a una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan quién predicó? Claro, ya después, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Es más, cuando lo habían escogido como diácono para servir a las mesas, los 7, decía, ponen los nombres, ¿no? Y solamente a él, ahora obviamente todos ellos decía, lo que dijeron los apóstoles, es que deben ser personas que puedan llenar el Espíritu Santo. Pero es interesante que cuando ya ponen la lista, al que vuelven a mencionar eso es a Esteban. Esteban lleno del Espíritu Santo. Y luego ya después es cuando algunas personas ya están contradiciendo, se están peleando contra él, ya me refiero en cuanto a doctrinas y cosas de esas. Y luego ya él presentó una predicación bien grande. Y luego ya después, y dice ahí que él estaba
lleno del Espíritu Santo. Y luego me acuerdo porque el hermano Naum mencionó eso, que los oigo como ángeles. Y luego yo volteé para ver al hermano Ángel, ¿no? Pero ¿se acuerdan que Esteban, cuando ya lo estaban acusando y todo eso, antes de que él se pusiera a predicar, y pues a ver qué dices tú, ¿verdad? En tu defensa, y cómo lo veían todos a él, como el rostro de un ángel. Ahora, yo nunca he visto un ángel, pero bueno, sí, o sea, sí me refiero, si alguien llamado ángel, pero me refiero, ¿cómo sería, no? Entonces imagínense un semblante el cual usted pudiera decir, este parece un ángel. Entonces, o sea, el semblante. Oye, yo les digo, o sea, no lo piensen en el punto de vista físico. ¿Se acuerdan que una vez yo les mencionaba de alguien que, una muchacha que tuvo un borracho, pum, y le quemó el carro y todo, me fue un choque bien feo y que se quedó como momia? Y ella se acuerda, no sé si de ese caso hace ya tiempo, o sea, ya no tenía sus dedos y todo eso porque se derritió, es decir, pero salvó su vida, pero todo quedó así y así en nariz, ¿no? Y todo, o sea, bien feo. Pero cuando ella hablaba, porque yo no sé si era cristiana o no, pero parecía como cristiana, en el sentido de que ella hablaba como si no tuviera nada de eso. O sea, una manera, y eso sí decía que cada día ella se daba permiso de repente tener unos momentos de tristeza o lloro o llanto ya para eso. Y su papá era el quien la cuidaba y todo eso, ya, porque obviamente pues tampoco tenía párpados y cosas de esas, entonces tenía que tener muchos cuidados. Entonces, desde el punto de vista físico, sería como les digo, como una momia, o sea, algo feo. Pero cuando uno la oía y todo eso y aquello, ya ni siquiera uno veía el rostro de ella, o sea, me refiero al rostro físico, sino uno ya veía a esa persona tan hermosa adentro de ese físico. Entonces sí, o sea, es realmente como hasta la manera de ser de una persona puede transformarle, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que se ve, o sea, en el ojo, wow, este es como un ángel. Entonces uno puede ver, ¿se acuerdan que hasta Pablo mismo dijo eso? Cuando Gálatas dice, ¿qué pasó? Cuando ustedes me recibieron era como un ángel, como al Señor mismo me recibieron, ¿verdad? Pero lo malo es que como se le metieron después otras personas, ¿verdad? Para decir, no, se tiene que circuncidar para guardar la ley de Moisés para ser salvos y todo eso. Entonces decía él, no, o sea, entonces como también a él lo recibieron, dice, y eso y a pesar de lo que yo tenía, o sea, físicamente, que podría verse grotesco. Entonces uno puede ver eso. Entonces aquí dice entonces cómo vea que cómo uno sea lleno del Espíritu Santo. Entonces en Efesios capítulo 5, ahí lo menciona, versículo 18, estamos ahí, vea, por eso estamos hablando de esto. Capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu, vea. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿qué dice? En vuestros corazones. Entonces acuérdense porque estamos diciendo, bueno, yo sé cómo tal vez se embriaga una persona, pero cómo es que uno se llena del Espíritu Santo, hablándole ya a cristianos. Y dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Y qué dice el versículo 20? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué buena costumbre tienen algunos hermanos que yo he escuchado, ¿verdad? Que cuando van a sus trabajos o van a una parte y todo eso, y tienen himnos, ¿verdad? Y cánticos, ¿verdad? Y tienen ahí, yo me acuerdo que también cuando estaba chico, me acuerdo que una vez que fuimos a Guadalajara a la casa de un hermano, y así amanecía. O sea, no había que una alarma así horrible que suene, no, sino amanecían con cantos, con himnos, que se oyeran toda la casa, que se oyeran los himnos. Y así, y no sé cuánto estuvimos ahí, una semana o algo. Nosotros estamos ahí de invitados con mis papás, ¿verdad? Y así comenzaba, así la manera que comenzaba el día, con cantos, con himnos, ¿verdad? Así escuchándolos, ¿verdad? Y digo, qué bonito se oye, qué bonito se siente, qué bonito. Y es que los cantos están inspirados ¿en qué? En la palabra de Dios. Sí, o sea, por lo menos deben ser así, ¿verdad? Y así no, pues no. Pero cuando los cantos están inspirados en la palabra de Dios, entonces uno se llena de eso. Porque la palabra de Dios fue inspirada ¿por quién?
por el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si los cantos que yo estoy cantando y los himnos y salmos están basados en la palabra de Dios, entonces me estoy llenando entonces de eso. Ahora es interesante porque este versículo de Efesios 3, en Colosenses hay un versículo bien parecido a este. Pero en vez de decir que ser llenos del Espíritu Santo, se dice ser llenos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces uno puede ver que es de que uno andar llenando su día de los cantos, ¿verdad?, que hablan de Dios. Uno andar leyendo la palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo es que uno obtiene fe? Sí, o sea que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahora imagínense si estoy llenando mi vida, o sea, mi día con palabra de Dios, o sea, no nada más leyéndola. Hay unos hermanos que también me dicen que ponen ahí para escuchar, si no son cantos, son versículos de la Biblia o pasajes de los que están leyendo la Biblia todo un año y todo eso, y hacen eso. Y eso, ¿usted cree que no los llena de fe? Claro, los que lo han comprobado dicen, sí, en realidad que sí me llena de fe. Y pues aquí dice que se llenos del Espíritu Santo. Entonces, muy importante hacer eso. Entonces, dice ahí, también dando gracias, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Y luego, quería mencionar a Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice, para que habite Cristo, ¿de qué manera? Dice, por la fe en nuestros corazones. O sea, Cristo habita en nosotros por la fe. Dice, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué cosa dice ahí? Cimentados en amor. Dice, seáis plenamente capaces, dice, de comprender con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos. De todos los santos. Dice, ¿cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿De qué cosa? De su amor. Dice, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Dice, que excede, ¿qué dice ahí? Excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Dice ahí, ¿para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oh, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿se fijaron qué es lo que más que tenemos que concentrar en nuestro aumento de conocimiento? Eso. Por eso la Biblia dice que mamá conocido a Dios. Porque dice Pablo a los Corintios, ya, porque como estaban tratando como de enemigos, para vergüenza vuestra os digo, no conocen a Dios. Y se lo está diciendo a cristianos. Entonces uno puede ver ahí, ¿verdad, hermanos? Si hacemos eso, uno se llena del Espíritu Santo, o como dice aquí el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es maravilloso, ¿no? Dice en otra cita, dice que porque somos partícipes de su divinidad. Somos partícipes de su divinidad. Otra vez no estamos hablando de que nos estamos endiosando, no, sino en cuanto a carácter. O sea que cada vez vamos a tener más y más el carácter de Dios, ¿verdad? Y ya para terminar, un ejemplo, nada más un ejemplo, porque hay muchos. Por eso les decía, pues tenía que hacer corto aquí. Es Hechos 4:31. Hechos 4:31. Ellos, entonces, por un lado mencioné los cantos, por otro lado mencioné pues la palabra de Dios. Y otra vez la oración. Otra vez, como les digo, es un ejemplo, porque hay varios, pero nada más un ejemplo. Ellos están orándole a Dios. Acuérdense, ellos los apóstoles acaban de ser maltratados, ¿verdad? Por los que estaban en autoridad, incrédulos de Jesús, y diciendo, ya no hablen en el nombre de Jesús. Y los castigaban y todo. Entonces ellos están pidiendo a Dios, Señor, o sea, que nos fortalezcan para seguir hablando de ti. Son otras palabras, imagínese usted que está orando a Dios y usted está diciendo, yo quiero hacer tu voluntad a pesar de lo que me están haciendo. O sea,
Porque si ya me lo hicieron, pues seguro me lo van a hacer otra vez. Y acuérdense que después sí vino la persecución y todo eso de una manera horrible. Pero entonces ellos estaban orando a Dios, Señor, por favor, que seamos, o sea, que podamos hablar tu palabra de Dios a pesar de todo lo que nos está pasando. Y fíjense cómo le contestó Dios su oración. Acuérdense, estamos aquí ya hablando que son cristianos, personas con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 4:31? Cuando hubieron orado, ¿qué dice? El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué dice ahí? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, o sea, ellos estaban pidiendo, Señor, ayúdanos para que con todo denuedo hablemos la palabra de Dios, o sea, a pesar de estas circunstancias adversas. ¿Y cuál fue la solución? Dios les llenó con el Espíritu Santo. Y así, ¿verdad? Con toda franqueza, con nada de miedo, con nada de pena, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios se los contestó, como llenándolos del Espíritu Santo. Y con eso terminamos. Es como les dije al principio, ¿verdad? Si tal vez alguna persona, ¿verdad?, todavía ni siquiera, ¿verdad?, ha sido, no es morada del Espíritu Santo. Y el día de hoy, ¿verdad?, lo quiere hacer, ¿verdad? Puede, entonces aquí tenemos atrás de aquí de la pantalla el bautisterio, ¿verdad? Entonces si alguien quiere bautizarse para perdón de pecados, recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Acuérdense, el bautismo es un compromiso con Dios, por eso dice Mateo 28, que hacer discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos, ese es un compromiso, como dice también Romanos 6, ¿verdad?, el cual estamos diciendo ya no al pecado y estamos entonces confesando que Jesús es el Hijo de Dios y nos bautizamos. Entonces, si hay alguien aquí, entonces el hermano, vea, cuando venga el hermano Nahum, ¿verdad?, y él les diga cuándo vea quedarse de pie mientras los demás se sientan, usted puede indicarnos esa decisión. Gracias, Dios le bendiga.